Job capítulo 30. Y ahora resulta que de mí se burlan jovencitos a cuyos padres no habría puesto ni con mis perros ovejeros. ¿De qué me habría servido la fuerza de sus manos si no tenían ya fuerza para nada? Retorciéndose de hambre y de necesidad, rondaban en la noche por tierras desoladas, por páramos deshabitados. En las breñas recogían hierbas amargas y comían raíces de retama. Habían sido excluidos de la comunidad, acusados a gritos como ladrones. Se vieron obligados a vivir en el lecho de los arroyos secos, entre las grietas y en las cuevas. Bramaban entre los matorrales, se amontonaban entre la maleza. Gente vil, generación infame, fueron expulsados de la tierra. Y ahora resulta que soy tema de sus parodias. Me he vuelto su hazme reír. Les doy asco y se alejan de mí. No vacilan en escupirme en la cara. Ahora que Dios me ha humillado por completo, no se refrenan en mi presencia. A mi derecha me ataca el populacho. Tienden trampas a mis pies y levantan rampas de asalto para atacarme. Han irrumpido en mi camino. Sin ayuda de nadie han logrado destruirme. Avanzan como a través de una brecha. Irrumpen entre las ruinas. El terror me ha sobrecogido. Mi dignidad se esfuma como el viento. Mi salvación se desvanece como las nubes. Y ahora la vida se me escapa. Me oprimen los días de sufrimiento. La noche me taladra los huesos. El dolor que me corroe no tiene fin. Como con un manto, Dios me envuelve con su poder. Me ahoga como el cuello de mi ropa, me arroja con fuerza en el fango y me reduce a polvo y ceniza. A ti clamo, oh Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Implacable te vuelves contra mí. Con el poder de tu brazo me atacas, me arrebatas, me lanzas al viento. Me arrojas al ojo de la tormenta. Sé muy bien que me harás bajar al sepulcro, a la morada final de todos los vivientes. Pero nadie golpea al que está derrotado, al que en su angustia reclama auxilio. ¿Acaso no he llorado por los que sufren? ¿No me he condolido por los pobres? Cuando esperaba lo bueno, vino lo malo. Cuando buscaba la luz, vinieron las sombras. No cesa la agitación que me invade. Me enfrento a días de sufrimiento. Ando apesadumbrado, pero no a causa del sol. Me presento en la asamblea y pido ayuda. He llegado a ser hermano de los chacales, compañero de las lechuzas. La piel se me ha requemado y se me cae, el cuerpo me arde por la fiebre. El tono de mi arpa es de lamento, el son de mi flauta es de tristeza. Job capítulo 31. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Qué se recibe del Dios Altísimo? ¿Qué se hereda del Todopoderoso en las alturas? ¿No es acaso la ruina para los malvados y el desastre para los malhechores? ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Si he andado en malos pasos o mis pies han corrido tras la mentira, que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá que soy inocente. Si mis pies se han apartado del camino, o mi corazón se ha dejado llevar por mis ojos, o mis manos se han llenado de ignominia, que se coman otros lo que yo he sembrado, y que sean destruidas mis cosechas. Si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, que mi esposa muela el grano de otro hombre, y que otros hombres se acuesten con ella, eso habría sido una infamia, un pecado que tendría que ser juzgado. Habría sido un incendio destructor, habría arrancado mi cosecha de raíz. Si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas, cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos. Nos dio forma en el seno materno. Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas
desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo, sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos. A las viudas las he guiado desde mi nacimiento. Si he dejado que alguien muera por falta de vestido, o que un necesitado no tenga que ponerse, si éste no me ha bendecido de corazón por haberlo abrigado con lana de mis rebaños, o si he levantado contra el huérfano mi mano por contar con influencias en los tribunales, que los brazos se me caigan de los hombros, que se me zafen de sus articulaciones. Siempre he sido temeroso del castigo de Dios. Ante su majestad no podría resistir. ¿Acaso he puesto en el oro mi confianza, o le he dicho al oro puro, en ti confío? ¿Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos? ¿He admirado acaso el esplendor del sol o el avance esplendoroso de la luna, como para rendirles culto en lo secreto y enviarles un beso con la mano? También este pecado tendría que ser juzgado, pues habría yo traicionado al Dios de las alturas. ¿Acaso me he alegrado de la ruina de mi enemigo? ¿Acaso he celebrado su desgracia? Jamás he permitido que mi boca peque pidiendo que le vaya mal. ¿Quién bajó de mi techo no sació su hambre con los manjares de mi casa? Jamás mis puertas se cerraron al viajero. Jamás un extraño pasó la noche en la calle. Jamás he ocultado mi pecado como el común de la gente, ni he mantenido mi culpa en secreto, por miedo al que dirán. Jamás me he quedado en silencio y encerrado por medio al desprecio de mis parientes. Como quisiera que Dios me escuchara. Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Sí, el que quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Llevaré esa acusación sobre mis hombros, me la pondré como diadema. Compareceré ante él con dignidad y le daré cuenta de cada uno de mis pasos. Si mis tierras claman contra mí y todos sus surcos se inundan en llanto, si he tomado la cosecha de alguien sin pagarle, o quebrantado el ánimo de sus dueños, que nazcan en mi tierra zarza en vez de trigo y hierbas en vez de cebada. Con esto Job dio por terminado su discurso. Job capítulo 32. Al ver los tres amigos de Job que éste se consideraba un hombre recto, dejaron de responderle. Pero Eliú, hijo de Baraquel de Buz, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. También se enojó con los tres amigos porque no habían logrado refutar a Job, y sin embargo lo habían condenado. Ahora bien, Eliú había estado esperando antes de dirigirse a Job, porque ellos eran mayores de edad, pero al ver que los tres amigos no tenían ya nada que decir, se encendió su enojo, y habló Eliú, hijo de Baraquel de Buz: yo soy muy joven y ustedes ancianos, por eso me sentía muy temeroso de expresarles mi opinión, y me dije: que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, es el hálito del Todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Les ruego por tanto que me escuchen, yo también tengo algo que decirles. Mientras hablaban, me propuse esperar y escuchar sus razonamientos. Mientras buscaban las palabras, les presté toda mi atención, pero no han podido probar que Job esté equivocado. Ninguno ha respondido a sus argumentos. No vayan a decirme: hemos hallado la sabiduría. Que lo refute Dios y no los hombres. Ni Job se ha dirigido a mí, ni yo he de responderle como ustedes. Job, tus amigos están desconcertados, no pueden responder, les faltan las palabras, y voy a quedarme callado ante su silencio, ante su falta de respuesta. Yo también tengo algo que decir, y voy a demostrar mis conocimientos. Palabras no me faltan, el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Estoy como vino embotellado en odre nuevo a punto de estallar. Tengo que hablar y desahogarme. Tengo que abrir la boca y dar respuesta. No favoreceré a nadie, ni halagaré a ninguno. Yo no sé adular a nadie. Si lo hiciera, mi Creador me castigaría. Job capítulo 33.
Te ruego, Job, que escuches mis palabras, que prestes atención a todo lo que digo. Estoy a punto de abrir la boca y voy a hablar hasta por los codos. Mis palabras salen de un corazón honrado. Mis labios dan su opinión sincera. El Espíritu de Dios me ha creado. Me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Contéstame si puedes. Prepárate y hazme frente. Ante Dios, tú y yo somos iguales. También yo fui tomado de la tierra. No debieras alarmarte ni temerme, ni debiera pesar mi mano sobre ti. Pero me parece haber oído que decías, al menos eso fue lo que escuché, soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, Dios me ha encontrado faltas, me considera su enemigo, me ha sujetado los pies con cadenas y vigila todos mis pasos. Pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué les echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos, algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas. Cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. A veces nos castiga con el lecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante la comida. El mejor manjar nos parece aborrecible. Nuestra carne va perdiéndose en la nada, hasta se nos pueden contar los huesos. Nuestra vida va acercándose al sepulcro, se acerca a los heraldos de la muerte. Mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño. Orará a Dios y él recibirá su favor. Verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. El hombre reconocerá públicamente: he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Préstame atención, Job, escúchame, guarda silencio, que quiero hablar. Si tienes algo que decir, respóndeme, habla, que quisiera darte la razón. De lo contrario, escúchame en silencio y yo te impartiré sabiduría. Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida.
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.